Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos allá en casa. Pronto va a pasar esto, pronto vamos a estar juntos. Créele a Dios, no tanto a las noticias que estés escuchando. Dios no ha perdido el control de lo que está sucediendo y Él nos cuida, dice la Escritura, como a la niña de sus ojos. Así que qué bueno que estás hoy ya conectado. Vamos a seguir con nuestro estudio, a continuar con el estudio que estamos teniendo de la primera carta que escribió el apóstol Pedro a los hermanos de la diáspora, de la dispersión en el Asia Menor. Hace 8 días nuestro hermano Memo concluyó el capítulo 3. Ahora vamos a comenzar el capítulo 4, son 5 capítulos nada más de la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a empezar con el capítulo 4, abran sus Biblias por favor, los que tengan ahí, si no lo van a ver en la pantalla. Vamos a leer los primeros 11 versículos, voy a permitirme leerlo en 2 versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional. Dice así la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a leer la versión internacional, porque esta nos aclara quizás algunas cosas que la Reina Valera, por el lenguaje antiguo que usa, a veces es difícil de entender. Y dice en la Nueva Versión Internacional: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien,
manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresó las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te rogamos que en esta noche tu Espíritu Santo que tú nos dejaste y que prometió llevarnos a toda verdad, hoy nos conduzca por este estudio y podamos extraer de tu palabra, Señor, la enseñanza para nuestras vidas, para ponerlas por obra y de esta manera poder glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en este estudio que en sí la finalidad de este capítulo y de los demás es vivir para Dios. Es estar viviendo para nuestro Dios y vivir de una manera santa. Así que el apóstol Pedro nos va a ir dirigiendo a través de este capítulo en otras actitudes que nosotros como cristianos debemos tener al convivir con el resto de la gente. Obviamente, entendiendo el contexto en el que él está escribiendo y a quienes está escribiendo a los hermanos que están siendo perseguidos, ¿sí? Aquellos que están teniendo que dejar sus hogares, que se tienen que estar desplazando a otras provincias, y en medio de toda esa persecución ellos están demostrando que Cristo vive en ellos y están además compartiendo el Evangelio. Así que en este capítulo 4, el apóstol Pablo empieza diciendo, por tanto, esa palabra, acuérdense, por tanto, es como una especie de resumen o concluyendo con lo que dijo anteriormente en el capítulo 3 que ya nuestro hermano Memo nos compartió. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en su cuerpo, en el cuerpo, ustedes asuman también esa misma actitud que asumió Cristo al sufrir en su cuerpo. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Bien, soportar los sufrimientos como lo hizo Cristo, miren, va a traer beneficios a nuestra vida. O sea, quiero que quise leer las dos versiones porque la 60 nos deja, digamos, un poco de duda en cuanto a cómo está narrando. Fíjense lo que dice la 60. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne o en el cuerpo, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Como que da a entender la versión 60 que si nosotros padecemos también en el cuerpo, vamos a terminar con el pecado. Y de esto puede derivarse quizás hasta algunas herejías pensando que flagelándonos, padeciendo en el cuerpo, con eso acabamos con el pecado. Pero no es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro, que una vida de ascetismo, ¿sí?, de infringirnos dolor, sufrimiento, eso es lo que nos va a llevar a vencer el pecado, ¿no? Por eso, vean cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, y ahora dice, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y la pregunta sería, ¿quién sufrió en el cuerpo? O sea, nos está pidiendo el apóstol que nosotros asumamos la misma actitud que Cristo en cuanto a sufrir. No quiere decir que nosotros al sufrir estamos rompiendo o terminando con el pecado. El que sufrió en su cuerpo y terminó con el pecado fue nuestro Señor Jesús, no nosotros. O sea, mortificar nuestro cuerpo no nos va a llevar a vencer el pecado. Eso ya lo hizo Cristo.
O sea, nosotros no tenemos que hacer eso. Él ya lo hizo a favor de nosotros, sino lo que nos está queriendo decir el apóstol es los beneficios que nosotros vamos a recibir al también asumir una actitud semejante a la que asumió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otras citas. Vamos a la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 2, si ustedes lo conocen, en el verso 5, el apóstol también nos va a ir diciendo más o menos lo mismo. Dice, haya pues en ustedes, bueno, está la versión en la pantalla, nueva versión internacional, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y si quieres, hasta ahí, Lili. ¿Sí? O sea, quería resaltar el versículo 5. Haya pues, dice el apóstol Pablo, en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La misma. O sea, no quiere decir que vamos a hacer lo que hizo Cristo, sino en cuanto a la actitud que Él asumió, al no aferrarse a una posición de ser Dios, ¿sí?, sino que se humilló y se despojó y se hizo obediente, dice más adelante, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esa actitud es la misma que nos está pidiendo el apóstol Pedro cuando dice, asuman la misma actitud que asumió Cristo en cuanto al sufrimiento, ¿sí?, para que ustedes reciban esos beneficios que vienen a partir de sufrir. El pecado, digamos, va a ser incompatible con la nueva naturaleza que adquiere el creyente. Los sufrimientos nos capacitan para poner en orden nuestras prioridades. Te lo voy a poner ahorita así con lo que estamos viviendo. Algunos de nuestros hermanos han enfermado del COVID. Algunas personas han muerto. Pero piensa tú, te voy a poner un ejercicio, digamos una dinámica supuesta, pero considera como si fuera cierto para ver qué harías tú. Piensa que si ahorita te diagnosticaran o te hicieran un examen y sales con COVID, y de esos que tienen sus síntomas a todo lo que dan. ¿Cuál sería tu forma de pensar, de reflexionar, de meditar? ¿En qué enfocarías, quizás si sabes que pueden ser tus últimos días, en qué enfocarías toda tu atención? Te puedo asegurar que no estarías pensando en pecar, ¿sí?, que no estarías pensando o maquinando cosas para ver cómo disfrutas más de esta vida. Lo más seguro, si eres una persona sensata, ¿sí?, tratarías de ponerte a cuentas con Dios, con los seres que has lastimado, ofendido, incluso pondrías en orden las cosas, si vas a partir de este mundo, si tienes algunos bienes más o menos, si no hiciste un testamento, ¿cómo quedarían? Darías instrucciones a tus hijos, de qué quisieran, digo. Eso es lo que nos ayuda a veces el dolor, el sufrimiento, a poner en una perspectiva adecuada nuestras prioridades. Y aquí el apóstol nos lleva a que veamos que nuestras prioridades están en Dios, en el Señor, están nuestras prioridades, ¿sí? Asumiendo esa misma actitud, Cristo vino aquí y su prioridad era obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre. A Él no le interesaba otra cosa más que asumir la voluntad que el Padre le había encomendado y la tarea que Él había recibido. Eso era su preocupación. Y cuando nosotros estamos así en una actitud como estos hermanos a los que se dirige Pedro, perseguidos, en peligro de muerte a cada momento, ellos enfocaban toda su atención y Él quiere que la enfoquen a que ese sufrimiento que están padeciendo los lleve a tener la misma actitud de Cristo y vean que la prioridad número 1 es honrar y glorificar a Dios, como al final de esta porción que leímos en el versículo 11 es como concluye, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice, para que vivan después, dice, el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad
de Dios. Bien. Hay mucha similitud en esto que escribe el apóstol Pedro con lo que escribe Pablo. ¿Sí? Pablo en el capítulo 6 de la epístola a los Romanos está hablando también de cómo nosotros, a través de haber creído en Cristo, de haber sido justificados por la fe en la obra de Él, ahora ya no estamos en la condición de estar pecando deliberadamente. Aunque vimos que a través de la gracia que recibimos de Dios en nuestras fallas, en nuestros pecados, obviamente el discernimiento que hace Pablo empezando el capítulo 6, bueno, mientras abundó, termina el capítulo 5, mientras sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos más? Ya que si cuando pecamos más abundó más la gracia, entonces pequemos, ¿no? Para que haya siempre más gracia. Dice, no es cierto. ¿Cómo los que hemos nacido de nuevo vamos a seguir pecando? Y es a lo que también el apóstol Pedro se está enfocando aquí. Dice, una vez que ya hemos sufrido en el cuerpo, nosotros también lo estamos sufriendo al igual que Cristo, y Cristo en su cuerpo ha roto con el pecado. Ahora los que estamos, dice, viviendo, y lo que vamos a vivir de aquí a lo que nos resta de vida. Dice, tenemos que vivir de otra manera. No vamos a estar satisfaciendo nuestros deseos, nuestras pasiones humanas, sino vamos a estar enfocándonos en la voluntad de Dios. Una vez regenerados, el creyente tiene a su alcance la gracia de Dios. El cumplimiento de la voluntad de Dios no puede llevarse a cabo sin dejar a un lado los esquemas de este mundo o este mundo que nos lleva al desenfreno, al pecado. En el capítulo 12 de Romanos también, Pablo nos dice cómo vamos a ir cambiando aquí. Dice, no se conformen a este mundo, a este siglo, a la corriente o al sistema que este mundo nos impone. Dice, ustedes no se conformen a él, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Así que no podemos seguir en nuestra vida de creyentes teniendo la misma actitud de antes de conocer al Señor y ahora que lo conocemos. Tiene que haber por necesidad un cambio. Si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no hay una conversión, tendríamos que dudar de verdad si tuvimos un encuentro con el Señor. Tiene forzosamente que haber un cambio. No quiero decir que ya se va a pecar, pero va a haber una transformación, una redirección de nuestras vidas. Si vamos hacia la derecha, ahora vamos a ir hacia la izquierda. Eso es una conversión, darle la espalda, ¿sí?, al pecado para ahora dirigirnos hacia la voluntad de Dios. Así que el apóstol nos está llevando a vivir a partir de hoy lo que resta de nuestra vida, ¿sí?, no satisfaciendo esas pasiones, sino a cumplir la voluntad de Dios. Y después, para ser más enfático, empieza a decir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Dice, ya con el tiempo que hemos desperdiciado, dice la versión internacional, la forma en que hemos desperdiciado haciendo lo que agrada a los que no creen, a los gentiles, a los incrédulos, ellos, los gentiles, están entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Y esta es una lista cortita que pone el apóstol Pedro nada más. ¿Sí? No es exhaustiva, no está cubriendo todos los pecados, ¿sí?, que la gente de este mundo corre desenfrenadamente en ellos. Y como si fuera un mandato, una orden, ¿sí?, la versión 60 dice, baste ya, hártate de pecar. ¿Sí? Debes de tener entendimiento una vez que te ha nacido la luz o que has visto la luz del Señor. Tienes que decir, ya no es posible que puedas seguir con la misma vida. Cuando estaba checando este estudio, preparando este estudio, es como si dijera el apóstol, veía unas palabras, no traje las palabras del original,
pero como si Él dijera, es más que suficiente el tiempo anterior, ¿sí?, que he vivido alejado de Dios, debe ser más que suficiente. O digamos, ese tiempo en el que vivimos de una manera diferente ya ha pasado para siempre, no podemos volver atrás. No es como me regreso tantito a Egipto, ¿sí?, y después otra vez vengo al reino de los cielos. No funciona así la vida cristiana, ¿sí? He escuchado a algunos que dicen, híjole, me gustaría un ratito dejar de ser cristiano, ¿no? Como para romperle la cabeza a aquel que me ofendió. No es así la vida cristiana, como que un ratito me salgo de ser cristiano y después vuelvo acá. ¿Sí? Ya es un tiempo que ya finiquitó, ya pasó, ya fue suficiente ese tiempo, ¿no?, que vivimos así, se acabó para siempre. Vamos a ver, por ejemplo, algunas citas. Primera de Juan 3:3, porque vamos a ver que tal cambio que opera en nosotros va a producir algunas cosas, aún en aquellos con los que nosotros mismos pecábamos. Fíjate, dice Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, está hablando de una esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro como Dios es puro. ¿Esto qué quiere decir? Al purificarnos, si aún encontramos que hay algunas cosas todavía pecaminosas en nosotros, no que las estemos practicando, entonces la idea es purificarnos día a día, lavarnos de esas cosas que nos ensucian, ¿sí? No pongas nada más búscame Romanos 13:13, pero en el primer capítulo de Romanos está hablando, Pablo está hablando en Romanos, de aquellos que definitivamente le dan la espalda a Dios, y da una lista también extensa de cuáles son esos pecadores. Y en Romanos 13:13, el apóstol nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Una vez más, también el apóstol Pablo nos va indicando una forma diferente de vivir y otras cosas a las que renunciamos. Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 8, nos amplía un poquito algunas de esas cosas que tenemos que desechar, que tenemos que dejar. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿sí? Y entonces podemos ver que hay muchas más cosas. Tú no puedes seguir hablando si eras una persona que de tu boca salían sapos, serpientes y alacranes, y con esto entiende groserías. No puedes seguir hablando igual. No puedes decir fuera de mi casa, fuera de la congregación, bueno, pues es mi vida personal, ¿no? Mi trabajo requiere que yo tenga que decir hasta unas palabrotas. No es cierto. Dice Efesios 5:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Nueva Versión Internacional, creo, dice, ninguna palabra grosera salga de vuestros labios. Entonces, nuestra forma de comportarnos se tiene que diferenciar de cómo éramos antes. O sea, terminamos con la vieja vida, ya el tiempo pasado ya basta para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Ese, podemos entender, fue un tiempo desperdiciado porque no fue para Dios, para la gloria de Dios.
Y hemos dejado todas esas cosas. Y fíjate lo que dice el verso 4. Dice, con todas esas gentes con que antes convivíamos, con quien vivíamos en esas pasiones desenfrenadas, después empieza a decir el apóstol, a ellos, a esas gentes, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. ¿Te ha pasado? Tú que viviste un tiempo en el mundo, al igual que yo, te conviertes al Señor, tu vida cambia, y de repente la gente con la que te juntabas tú, te pueden decir, oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué mosca te picó, no? Oye, ahora te ves como muy santurrón. Te ofrecen una cerveza y ya no la tomas, no, gracias. Te pueden ofrecer un cigarro de marihuana y dices, no. De repente hasta te invitan que hay unas muchachas y tú les dices, no. ¿Qué te pasó, no? Pues si tú a todo le entrabas. Y entonces para ellos se les hace extraño. Mira, déjame contarte. Cuando yo tenía 15 años, yo tenía un grupo de amigos de la secundaria. Y pues vivíamos así como en el mundo, aunque por la edad, o sea, el desenfreno no era a tal grado, ¿no? Como después llegó a ser. O sea, quizás la edad me limitaba, o nos limitaba un poco, sí, había alcohol en cervezas, ¿sí? Estar con las muchachas de novios, ¿sí? Pero entre nosotros había un joven, éramos un grupo más o menos como de 6, 7 amigos, y había un joven entre nosotros, amigo de nosotros, llamado Rubén, y él era el que como que más le jalaba, ¿no? También ya le metía la marihuana, y de repente Rubén se desapareció, se fue a vivir, nos enteramos después, a Durango, toda su familia, sus papás. Como al año, Rubén regresó. Y cuando regresó, nos regaló una Biblia a cada uno de los amigos. Y era totalmente opuesto ya a nosotros. Venía hablando de Dios, ¿sí? Y nosotros hicimos lo que dice más adelante al final de este versículo. Dice, y por eso los insultan a la gente que cambia, y los que cambiamos nos empiezan a insultar. Y nosotros empezamos a decirle de cosas a Rubén, como éramos bien llevados, bueno, creíamos que él era igual. Me da pena decirlo, pero en esas condiciones una vez nos los llevamos hasta un centro nocturno. Y él, yo creo que era nuevo en el evangelio, sufrió mucho, pero estaba volteado de espaldas para no ver a las muchachas. Y entonces sí se nos hacía extraño. No tomaba, no fumaba, no marihuana, no le oíamos decir groserías. Pues, ¿qué le pasó a Rubén? Cuando ya nos contó, nos dijo, es que mira, cuando me fui de aquí con mis papás, dice, mis papás estaban muy mal, estaban a punto de divorciarse, mi familia estaba hecha añicos. Como último recurso nos fuimos todos a Durango, allá mi papá tenía familiares. Dice, allá ya tuve un encuentro con Cristo. Dice, y eso cambió mi vida. Dice, ahora, pues aunque yo quiera, había dejado una novia aquí, ya ni siquiera la buscó. Dice, pues aunque yo quiera, ya no puedo seguir igual. La Escritura dice, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura y no las puede entender. No podíamos entender, ¿qué le pasó a Rubén, no? Antes estaba mejor, ahora con esa onda de la religión, está muy raro, ¿no? Pobrecito, ya se echó a perder. Había encontrado el verdadero camino. Había encontrado aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Había encontrado a Jesús.
Yo tardé todavía muchos años por darle la espalda al Señor y seguí en esta misma actitud. Dice, pero a ellos una vez que tú te conviertes y la gente con la que andes, nuevamente les va a parecer raro. Ahora, ¿cómo tú te comportas? Y te voy a decir una de dos cosas. A la larga, si tú quieres seguir con esas amistades, que sí fueron amistades y quizás cumplieron una función en tu vida, pero si tú quieres seguir con ellos, nada más por la misma convivencia que tenías antes, lo más seguro es que te van a arrastrar de nuevo a lo mismo. Pero si tú estás conviviendo con ellos con la finalidad de que conozcan al Señor, de compartirles del Evangelio, sigue conviviendo con ellos. Pero van a pasar una de dos. O tú te vuelves a ellos, o ellos a ti, pero si no, ninguna de estas dos cosas pasan, te voy a decir, tú te vas a tener que ir alejando de ellos, o ellos de ti. Porque ni ellos van a soportar estar contigo. Mira, un creyente, con la gente que vive en la corriente de este mundo, nuestra forma de vida es como una acusación constante que le estamos haciendo a su forma disipada de vivir. No van a poder estar con nosotros, ¿sí? No les permitimos, digamos, nos convertimos los creyentes en aguafiestas de los demás. Muchos de ellos se van a reservar el hablar groserías delante de nosotros. Y a veces lo van a hacer con burla o con insultos. Cállense, cállense, que ahí está el padrecito, van a decir. Bueno, a mí me decían así en el trabajo, ¿no? Otros lo hacían con respeto. No prendían un cigarro en mi lugar, en mi oficina, porque sabían que era mi lugar y que yo no fumaba y que no me gustaba el olor a tabaco. Entonces, con una actitud de respeto se retiraban. En una actitud de respeto a veces refrenaban sus labios para no decir groserías delante de mí. A veces puede ser eso también, pero a otros no les va a importar y nos van a estar insultando y diciendo de cosas, ¿no? Pero aún eso también nos manda la Escritura a soportarlo, ¿sí? Tendríamos que soportar todo eso. Así que ese cambio que va a llegar hasta esas personas, esos compañeros de pecado, digamos, ellos van a quedar sorprendidos. Y por la buena conducta que el creyente va a tener, se convierte en una reprensión silenciosa del libertinaje en el que ellos están continuando. Y después dice el verso 5, pero ellos los inconversos, los que viven en una vida desenfrenada, tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y no solo ellos, también nosotros, le vamos a tener que rendir cuentas. O sea que el juicio o los insultos que ellos nos hagan, a la vez van a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Todos tendremos que dar cuentas a Dios, vivos y muertos. Y aquí es donde va a introducir el apóstol un texto un tanto difícil, como la vez pasada Memo también comentó del capítulo 3, sobre todo en el verso 19, un texto difícil de entender porque no hay mucha luz acerca de esos textos. Incluso hay algunos que dicen que el apóstol Pedro metió como un paréntesis aquí. Miren, regresen tantito al capítulo 3 y voy a leer el verso 18 y 19 y brincamos hasta el verso 6 del capítulo 4 y te vas a dar cuenta que como que pudiera seguir la lectura así sin la terminación del capítulo 3 y los primeros 5 versículos del capítulo 4. Fíjate, dice en el capítulo 3, verso 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue
y predicó a los espíritus encarcelados. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Y no sé, mi hermano, mi hermana, si tú al toparte con este texto, con este versículo, has tratado de escudriñarlo, te ha metido ruido en la cabeza, has preguntado qué quiere decir, porque fíjate cómo lo está diciendo o lo está escribiendo el apóstol, dice, por esto o porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, dice la versión 60. Pero me gusta más la versión internacional porque empieza, dice, por esto, pero a veces cuando vuelvo a mencionar cómo empezó este capítulo, dice, por tanto, dice este capítulo, y les decía, ese por tanto como que nos resume lo que viene diciendo del capítulo 3, pero esto no se aplica en este verso 6, porque empieza el verso 6, por esto, como si resumiera lo que viene antes, pero no está resumiendo así, mira, fíjate cómo dice, pon atención en esa palabra, dice, por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, y luego dice, ¿para qué? ¿Sí? Quiero hacer énfasis en esas dos cosas. Por esto, ahora, digamos, invirtamos el versículo. Si pudiéramos poner al principio del versículo, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, los que atañe al cuerpo vivan conforme, y después pusiéramos, y por esto entonces también se les predicó el evangelio aún a los muertos. Como que cobraría un poquito más de sentido, pero no, aún sin cambiarlo. Digamos, invierte las cosas el apóstol. Dice, por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos. ¿Se les predicó el evangelio a los muertos? ¿Cuál era la finalidad de predicarle a los muertos? Digamos, aún de muertos hay una segunda oportunidad. Digamos, los católicos podrían estar en lo cierto, decir, ya que se murió hay que hacerle unos rosarios, unas novenarias, hay que hacerle misas, porque pues hay otro chance, ¿no? Se les va a predicar el evangelio. A esto se está refiriendo aquí el apóstol, o a qué muertos se está refiriendo, que fue y se les predicó el evangelio. Ya vimos en el versículo del capítulo 3, ¿sí? Que también para eso Cristo fue, y decía el pastor Memo, y es la idea más común, que cuando Cristo murió y fue sepultado, entre el día viernes en la tarde al domingo en la mañana de resurrección, en ese tiempo que estuvo sepultado, que fue en espíritu a predicar a los muertos. Judas es el que arroja un poquito más de luz, pero de ahí en fuera no hay más referencias en la Escritura a eso de que Cristo fue y predicó a los muertos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿esos muertos tendrán una segunda oportunidad? Déjame poner unos lentes porque esta letra que está aquí está muy chiquita y quiero leerte un comentario que viene aquí en la versión internacional acerca de este versículo. Dice, por esto también, y dice, se refiere a la razón expresada en la última parte de este versículo, en la cláusula que introduce las palabras para qué. No en el versículo anterior, era lo que les decía. Se les predicó el evangelio aún a los muertos. Esta predicación era un suceso del pasado. No iba dirigida a las almas de los muertos. O sea, está hablando de los muertos, pero del pasado, ¿sí? De los que murieron antes de que nuestro Señor estuviera en la tierra. Como algunos sugieren, sino a unas personas que estaban vivas al oírlas, pero ya habían muerto, juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo. Cristianos que habían sido sometidos a juicio por tribunales paganos y condenados a muerte por jueces
que no entendían por qué el pueblo de Dios se empeñaba en no seguir un estilo de vida inmoral. Cristo también fue víctima de la incomprensión del mundo. Y después toma la otra parte, dice, ¿para qué vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu? Hay intérpretes que entienden aquí que la razón final de la proclamación del Evangelio es que vivan eternamente como Dios, quienes lo escuchen, y que esta vida les es otorgada por el Espíritu Santo. Otros sostienen que la razón final de su proclamación es que los creyentes tengan la vida eterna que el Espíritu de Dios imparte, aunque el mundo, en su perversidad, abuse de ellos y los condene a muerte. Esta predicación en realidad era, dice, un suceso del pasado. En el capítulo anterior está hablando aún de Noé. Por ejemplo, de todas esas gentes que se les predicó, pero que no vieron a Cristo, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en los héroes de la fe, habla de todos los héroes de la fe y dice, todos estos, aunque estuvieron perseverando en las cosas de Dios, dice, no vieron alcanzada la promesa, no alcanzaron a ver a Cristo en vida, sino solo miraban hacia el futuro, hacia la promesa que se les había dado de un Salvador, de un Mesías. Y si no lo vieron, pero a todos ellos se les predicó el Evangelio. Es a estos que ya están muertos, dicen, no que se les vaya a predicar un nuevo Evangelio o una nueva oportunidad. Así como también está citando a Noé, a los que antes de Noé o en los tiempos de Noé, a todos los que Noé predicó y que rechazaron el Evangelio y que la Escritura es clara y dice, solo se salvaron 8 personas. 8. Todos los demás perecieron. Y son los espíritus encarcelados, que dice el capítulo 3, que están encarcelados. Y no se les fue a predicar una segunda oportunidad. La mayoría de la gente o de los teólogos, la interpretación que más creen que pueda ser posible, que se les fue a predicar, pero la victoria de Cristo en la cruz. No a que se les fue a predicar que tenían otro chance. Y que son espíritus que están ahí encarcelados, ¿sí? Hasta que se cumpla el tiempo de la segunda venida del Señor y entonces se inaugura el infierno, porque ahorita están en el Hades o en el lugar de los muertos, en la morada de los muertos. Y entonces aquí el apóstol está diciendo que todos estos que murieron y murieron siendo juzgados por criterios humanos, y algunos murieron de una muerte natural, otros murieron de una muerte violenta, y al igual que la gente a la que escribe el apóstol Pablo en Tesalonicenses, ellos estaban preocupados cuando veían que Cristo no venía y la gente había muerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Tanto los que murieron de una manera natural como los que fueron violentados, martirizados, torturados, quemados, arrojados a los leones por su creencia. ¿Qué iba a pasar con todos ellos? Dice, bueno, pues a pesar de haber sido juzgados según los criterios humanos o las autoridades humanas, en lo que atañe a su cuerpo, mataron su cuerpo, dice, ellos van a vivir conforme a Dios en lo que atañe a su espíritu. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, no teman a los que maten el cuerpo. Teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Teme a Dios, teme a Jesús. No a los que maten tu cuerpo. Hermanos, no teman al coronavirus. Si el coronavirus nos mata, y me incluyo porque me puede matar. Si el coronavirus nos mata, de alguna cosa vamos a morir, sean juzgados por criterios humanos de manera injusta o justa por una enfermedad. Yo una vez dije en un velorio, hermanos, muchas veces Dios va a usar una enfermedad para sacarnos de este mundo. Así nos va a sacar Dios. Otros por un accidente, otros a lo mejor resbalándose con una cáscara de plátano y ahí van a quedar. Una tía mía que yo tenía subió a descender su ropa a la azotea, al bajar se atoró, se fue de cabeza, cayó y se murió en el momento. No sabemos de qué forma vamos a morir. Dicen que el actor que se acaba de morir, ¿no? Héctor Suárez es o Alejandro. Héctor, se llama. Se quedó dormidito y amaneció muerto.
no han sabido bien si fue un paro respiratorio, un infarto al corazón, pero de una u otra manera nos vamos a morir. Pero nos está diciendo el Señor Jesús, no temas. Si alguien te va a quitar la vida, no le temas, tampoco desafíes, ¿no? Tampoco, si alguien te quiere asaltar, también Jesús dijo, si alguien te quita la camisa, dale el saco. Si alguien te quita el celular, dile, también traigo mi cartera, llévate mi lana. O sea, no pelees tus cosas, no te resistas porque te pueden matar. Pero no está diciendo el Señor sean así osados y ya que los maten, ¿no? No, está diciendo, ok, no les temas. Si alguien te mata, solo tiene la capacidad de afectar tu cuerpo físico. Y ese aún el Señor promete resucitarlo. Y tu alma y tu espíritu no los puede tocar. Y en el momento en que uno muere, dice la Escritura, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y el alma va al lugar donde le corresponde según lo que hayas decidido en vida, creer o no creer. Si creíste en el Señor, vas a la antesala del cielo, al seno de Abraham. Si no creíste, te vas a la antesala del infierno, en el Hades. Y en ambos lugares ya se disfruta o se sufre. Entonces, aquí el apóstol está insistiendo también en esto. En lo que atañe al cuerpo, no te preocupes, pero en lo que atañe al espíritu, vive conforme a Dios, a lo que Dios está demandando de ti, a su voluntad. Y entonces, partiendo de esto, nos va a dejar al final, el apóstol nos va a dejar, digamos, 4 exhortaciones a las que debemos poner atención nosotros. Y miren, dice, empieza el verso 7, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Y ese de ya se acerca el fin de todas las cosas, se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ese va a ser el fin de todas las cosas cuando nuestro Señor regrese. Pero algunos dirán, pero pues ya pasaron más de 2000 años, ¿no? O 2000 años ¿y cuál fin de todas las cosas? No te preocupes. Más adelante el apóstol va a decir, ¿sí? Mira, bueno, en la segunda carta dice, para el Señor 1000 años son como un día. Digamos, en el tiempo del Señor a lo mejor nada más han pasado 2 días. Y el apóstol entendía bien esto y decía, ya se acerca el fin de todas las cosas. Y como ya se acerca el fin, y mira, en la Biblia los últimos tiempos se definen desde la resurrección de Cristo hasta que Él regrese. Ese es el periodo de los últimos tiempos. Entonces, bajo esas premisa que nos pone ese contexto que ya se acerca el fin de todas las cosas, el apóstol nos exhorta a esto. Dice, así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. La primera exhortación que nos va a hacer el apóstol, bueno, dice, mantengan la mente despejada al orar. Que esté libre de cualquier otra cosa que quiera ocupar nuestra mente. ¿Sí? Que nos concentremos en Dios, ¿sí? Que nuestro enfoque sea Él. Y Pedro le está dando una importancia vital a la oración como una actitud correcta que debemos asumir en esa oración. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con sensatez, una sensatez vigilante y de una manera sobria, digamos con moderación o con dominio propio. ¿Sí? No se trata de exaltarse en la oración, de gritar, ¿sí? Va a ser una actitud que nosotros tomemos en la oración que sea tan relevante en lo que nos estamos ocupando, que con toda una buena actitud ocupemos ese tiempo de manera diligente y centrados en lo que estamos haciendo.
No sé si al escribir esto Pedro, quizás tenía en mente, yo creo que Pedro tenía en mente muchas cosas, lo vamos a ver después en la segunda epístola, cuando él empieza a hablar acerca de lo que él vio, al igual que el apóstol Juan cuando escribe sus cartas, dice Juan, lo que nosotros vimos, oímos, palpamos, eso es lo que les hablamos. Y Pedro también había estado en el monte de la transfiguración, y él mismo también dice, y lo que nosotros vimos, o sea, a mí no me lo cuentan, yo lo vi. Pero yo creo que así como le venían recuerdos buenos, también le venían recuerdos malos. Y quizás aquí al hablar de la oración, Pedro está recordando aquel episodio cuando fue con Jesús, o Jesús más bien jaló a Pedro, a Juan y a Jacobo a Getsemaní y les dijo, acompáñenme a orar. Velen conmigo, oren conmigo 1 hora. Y dice la Escritura que Jesús, después de que fue a orar la primera vez y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, regresó con sus apóstoles, con los que había llamado, y los encontró durmiendo. Y les hizo un reclamo, les dice, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Dice, estén sobrios, estén despiertos, les dijo Jesús. Dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se volvió a ir Jesús y se volvieron a dormir después del regaño. Y ya la tercera vez, cuando regresó y que ya tenía la seguridad Jesús de que ya era el momento, y después le dijo, ahora sí, ya duérmanse si quieren, ¿no? Pero quizás esto le dolía en su corazón a Pedro, por eso él insiste mucho en esta exhortación que nos hacen, tengan la mente despejada, liberen cualquier cosa que pueda ser un estorbo en la oración. ¿Sí? Manténganse sobrios, velando. Dice, pero sobre todo, ya después dice el verso 8, que es la segunda exhortación, dice, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y quizás aquí, no sé si esto tenía que haber ido primero o segundo, pero yo creo que como está, tuvo que haber sido, ¿no? El mandamiento principal para todo creyente es el amor. No hay otra demanda más grande que se nos pueda hacer sino amar. Y tiene que ser un amor ferviente, dice aquí de una manera profunda, porque dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. De una manera profunda nos tenemos que amar, de una manera ferviente, ¿sí? Digamos, el amor cristiano es la cima y la corona de todas las virtudes que nosotros pudiéramos estar cultivando. ¿Sí? Es el distintivo que a nosotros nos debe caracterizar. Que la gente pudiera decir, miren cómo se aman. Además es el mandamiento que Jesús nos dejó ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 34 y 35, Jesús nos invitó a eso. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Colosenses 3:14 también nos va a decir en un solo versículo que este amor es el vínculo perfecto al que debemos aspirar nosotros como creyentes. ¿Sí? Dice, y sobre todas estas cosas está hablando de todo lo que debemos revestirnos, de dejar lo que también Pedro nos está diciendo, la vieja vida pasada, estar hartos de eso que ya hicimos, y después dice Pablo, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si algo nos va a unir como creyentes, ¿sí? Como hermanos, tiene que ser el pegamento del amor. Y obviamente ustedes saben el poema precioso de amor que escribió Pablo en la primera carta a los Corintios. No pongas, además cito algunas cosas, ¿no? Porque empieza Pablo, termina el capítulo 12 que está hablando de los dones
Y una vez que habla de los dones, Pablo les dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Y entonces empieza a hablar del amor. Y él empieza a decir lo que significa el amor, y un amor no fingido, porque dice, si tuviera todos los dones del mundo y hablare todas las lenguas humanas y angélicas, y aún repartiera mis bienes y diere mi cuerpo para ser sacrificado, y a todo eso le agrega, y si no tengo amor, de nada sirve, de nada sirve. Todo lo que hagamos, aunque sean muchas cosas, muchas obras aparentemente buenas, si no está implícito el amor, es basura. Mejor no lo hagas. Y entonces empieza a describir cómo es el amor. Es paciente, es bondadoso, no es jactancioso, no se irrita, ¿sí? No busca lo suyo. ¿Sí? Y entonces empieza a describir todo eso. ¿Sí? Y el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Y entonces esto es lo que el apóstol Pedro también está diciendo. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, y después dice al final, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor va a cubrir muchos pecados. ¿Qué querrá decir con cubre muchos pecados, hermano? Que el amor es como así solapador del pecado. Como que se va a hacer de la vista gorda el amor y no hay problema, tú síguele pecando, yo te cubro, yo voy a hacer que nadie sepa lo que pasó. El amor que cubre multitud de pecados, dice nuestro hermano A. Stips, dice, es un amor que está dispuesto a perdonar una y otra vez. Haya el modo de cobijar de la vergüenza y críticas públicas al malhechor. Así es como nos ha tratado Dios, así pues es como deberíamos tratarnos unos a otros. No se trata de solapar o de volverse cómplice del que está pecando. El cubrir no quiere decir eso, sino el cubrir quiere decir es el amor que está dispuesto a perdonarlo. Si tú me ofendes, debo estar dispuesto a perdonarte todas las veces que me ofendas. Es una forma de cubrir tu pecado. Si tú me fallas y me eres infiel, yo tengo la obligación de perdonarte y seguir siendo fiel a ti. No vivimos en la ley que estamos aplicando el ojo por ojo y diente por diente. Si tú no me pides perdón, yo tengo la obligación de estarte pidiendo perdón siempre, si yo te ofendo. Y aún si no te ofendo, te tengo que buscar. Es la forma en que el amor va a cubrir. El amor no está esperando a que el otro reaccione, sino tú vas hacia él. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Si tu hermano peca contra ti, no dice, espérate a que tu hermano yo le hable, lo voy a zarandear y vas a ver que lo voy a hacer entrar en razón para que te vaya a pedir perdón. No, dijo Jesús, si tu hermano peca contra ti, dice, ve tú con tu hermano, busca a tu hermano, háblale en privado a tu hermano. ¿Sí? El amor te va a llevar a reconvenirlo, y si tu hermano te escucha, habrás ganado a tu hermano. Ese es el amor que toma la iniciativa, o como dice Johnny, es proactivo, ¿no? Son las palabras de Johnny. Es proactivo, ¿sí? No es pasivo. Entonces es a lo que nos está invitando el apóstol, dice, a que ese amor cubra multitud de pecados en los demás. Y después la otra exhortación viene en el siguiente versículo. Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. ¿Qué es la hospitalidad? Bueno, ahora que están de moda los hospitales, ¿no? Pero no tiene que ver con, bueno, la palabra se deriva de la misma raíz. Digamos, la hospitalidad va a ser una consecuencia lógica de que tú tengas amor. Ofrecer hospitalidad, una hospitalidad cristiana, digamos, no es lo mismo que recibir visitas. Déjame tratar de explicar esto. Una cosa es
recibir visitas y otra es ser hospitalario. Fíjate, cuando tú recibes visitas, todo se centra en el anfitrión. ¿Te preparas para recibir visitas o no? Limpias tu casa, la adornas lo más bonito que puedas, preparas el platillo que tú estás pensando, no solo que le va a gustar a tu visita, sino el que te gusta a ti. ¿Sí? Estás preparando para ti, ¿no? Entonces, a pesar de que estás pensando en el otro, ese que va a llegar a ti, a tu casa, lo vas a tener nada más por un ratito y tú te vas a sentir confortable, vas a procurar estar descansado, en fin, una serie de cosas que se hace con las visitas. Incluso cuando una visita, no sé si te ha pasado, llega a tu casa y tú le invitaste a comer y llegó con un pastel. Casi siempre lo que tú le dices es, no te hubieras molestado. ¿Sí? Yo te invité, no era necesario que trajeras nada. Pero bien que lo recibes y te lo comes. En cambio, la hospitalidad se va a concentrar en el visitante, no en ti. Tú estás concentrado en el que estás recibiendo. Vas a ver sus necesidades y no las tuyas. Las necesidades del que estás hospedando tienen prioridad. Y la hospitalidad se puede dar aún en un lugar en el que tú recibes, en donde vives, que aunque esté desordenado, no porque seas un desordenado, sino porque no te estás preocupando o afanando porque luzca lo mejor posible. A quien quieres atender es a él, no atenderte a ti y presumir de tu casa bien limpia. Tampoco que seas un fodongo, ¿eh? ¿Sí? No te vayas al extremo y digas, pues ya a partir de hoy no hago qué hacer. ¿No? Estás pensando en esa gente. Quizás el anfitrión y el hospedado hasta van a poder realizar tareas juntas. Juntos van a preparar la comida. Y no tiene que ser una comida suculenta, espléndida. Puede ser lo único que tengas, pero estás dispuesto a compartirlo con el que estás queriendo hospedar. Le das todo. La hospitalidad es brindar a pesar de estar cansados, ocupados o con pocos recursos para atender a los hermanos amados que lleguen a tu casa. Esa es la verdadera hospitalidad. Romanos 12:13. Pablo también habla en esto que es la hospitalidad. ¿Cómo debe ser? Dice, compartiendo en la hospitalidad para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Uno de los requisitos que pone el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, no lo pongas, en el versículo 2, dice que el que desea obispado, dice uno de los requisitos que debe de tener, dice es que sea hospedador. Un anciano debe ser hospedador de la gente que requiera ser hospedado. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 2, también el autor de Hebreos nos va a decir parte de esa responsabilidad que asumimos los creyentes al ser hospedador de la gente. Y esto, el beneficio que trae tanto a ellos como a nosotros. Porque acuérdense que Pablo, citando unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es Hebreos 13:2. Cita algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo 20, creo es de Hechos, verso 35, creo es, ese no lo pongas, el otro que te pedí. Dice Pablo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí, entonces, estos diferentes autores, Pablo, Pedro, y ahorita vamos a ver a Juan, hablan de la hospitalidad. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y si tú vas al capítulo 18 del libro del Génesis, no vayas porque es todo un capítulo, no. Fíjense, empieza ese capítulo diciendo que llegaron dos varones
2 o 3, con Abraham a su tienda. Llegaron ahí y Abraham los hospedó y les ofreció lo que él tenía a su alcance. E inmediatamente le dijo a Sara, Sara, prepárale, ayúdame, voy a matar un animalito y le preparamos comida aquí a nuestros visitantes. Y Sara, como todas las mujeres de este siglo XX, dijo, sí, mi amor, mi señor, y empezó a preparar todo. Y así son las hermanas de esta época, todas bien dispuestas a cuando de repente tienen que ponerlas a chambear bien chambeadoras, sin quejarse y con su sonrisa en los labios, ¿no? Y dice al final del capítulo 18 del Génesis, de esos visitantes que llegaron, dice, y Dios se fue. ¿Saben a quién recibió Abraham? A Dios. Y muchos, dice la Escritura, sin saberlo, estamos hospedando ángeles. Cuando eres hospitalario, cuando abres las puertas de tu casa, tú no sabes a quién estás recibiendo. Puedes recibir una gran bendición de Dios. Y esa es la tercera exhortación que nos hace el apóstol, ¿no? Bueno, nada más ponemos, por último, tercera de Juan, los versículos 5 al 8, en cuanto a la hospitalidad, para completar las citas que traigo aquí, porque también nos habla el apóstol Juan de esto, dice, amado, fielmente te conduces, le habla a su amado Gallo, no que tuviera un gallo, sino así se llamaba un hermano, ¿no? Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Hasta el 8. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Está hablando el apóstol Juan de lo que tenemos que ser, o está reconociendo a un hermano llamado Gallo, de ese don que tenía de atender aún a los desconocidos, acogiéndolos en su casa, hospedándolos ahí. Desconocidos. Hace, ya yo creo de tener como un año más, 2 años, cuando las caravanas de los centroamericanos han pasado por aquí. No necesariamente que los lleves a tu casa, pero un grupo de hermanos salieron aquí y fueron a donde estaban ellos, creo por la Deportiva, a llevarles alimentos y a cantar alabanzas con ellos, y entre ellos encontraron a varios hermanos creyentes, y les dio tanto gusto que otros llegaran a darles un alimento, una palabra, a llevarles ropa, ¿sí? Entonces es parte de lo que nos está pidiendo el Evangelio. Y Jesús, cuando habla antes de su venida, les dice a los que va a recibir en su reino, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, me viste desnudo y me vestiste, en la cárcel y en el hospital y me visitaste. Y entonces dirán, ¿cuándo, Señor, te hicimos todo eso? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. Y terminamos con la última exhortación. Dice el verso 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La última exhortación es ejercitar responsablemente el don recibido de parte de Dios. Y una vez más aquí el apóstol solo se está centrando como en 2 dones, y está hablando a aquellos de los que se saben expresar con palabras para que lo hagan como si fuera el mismo Dios el que está hablando, y aquellos que saben estar prestando algún servicio
¿sí? Que lo hagan con el poder de Dios. Digamos, Pedro solo está mencionando 2 cosas, pero en ella encierran muchas de las que Pablo también está diciendo en cuanto a los dones que cada uno recibe. En Romanos, Pablo está diciendo en el capítulo 12, versos 6 y al 8, empieza a decir de una lista más extensa de lo que son los dones que Dios da para ejercitarlos. Dice, el que tenga el don de profecía, dice, hágalo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Si a otro le ha dado el de servir, dice, sirva. Al que enseñe, dice, el que exhorta, hágalo en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y entonces nos damos cuenta que Dios a cada uno de nosotros nos ha repartido algún don, algún talento. Si tú checas la parábola de los talentos, cuando menos un talento nos dio. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, tuve miedo y lo escondí. Y nos va a decir, siervo inútil. Para algo, todos para algo servimos. Si ya encontraste qué dones te dio Dios y para qué sirves, ponlos en práctica para la edificación del cuerpo. Pedro está diciéndole a los hermanos que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. No es para tu propio beneficio el don, no es para que tú te exaltes, para que presumas de él, para que digas, mira cuánto me ha dado Dios, no. Es para que lo pongas al servicio de los demás, para que estés bendiciendo a los otros. Eso es lo que quiere Dios. Y con esa actitud que nosotros asumimos al recibir un don, entonces dice al final de esta porción, así Dios será en todo alabado. En todo será alabado Dios por medio de Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todo lo que tú y yo podamos hacer, hermano, todos mis hermanos que aquí han estado, ¿sí? En todo este tiempo que no hemos podido tener reuniones y ha habido transmisiones, que han estado al pie del cañón, Lalo, Lili, Pepe, Raúl, Johnny en la alabanza, Val aquí atendiendo la puerta, todo eso que sea en todo para Dios y para que Él sea alabado, ¿sí? Para que nuestro Señor Jesucristo reciba toda la gloria, toda la honra, todo el honor. A Él sea. Señor, te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Dios, no queremos que quede en mero conocimiento. No queremos llenarnos de información y salir de aquí sabiendo muchas cosas, o yo haber preparado esto y haber estudiado cosas, y que quedase en puro conocimiento. Concédenos, Señor, que cada uno de nosotros podamos aterrizar esto en la práctica. Que de verdad, desde lo más profundo de nuestras entrañas, tú nos conmuevas, Señor, y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Si hemos renunciado a la vieja vida, si nos hemos hartado ya de pecar y ahora vivimos en novedad de vida, que cada uno de nuestros miembros ahora sean instrumentos de justicia, de glorificarte a ti y de servir a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.